Buen día a todos, Dios me los bendiga. Otra vez aquí estoy con ustedes acompañándoles en nuestro devocional diario y siempre es una bendición el poder estar aquí con ustedes y traerles la lectura de la palabra. Y bueno, estamos continuando con nuestra lectura en el libro de Marcos. Hoy día estamos leyendo Marcos capítulo 15. Ahí donde estás, quiero invitarte, como siempre, a que inclines tu rostro e invitemos la presencia de nuestro amado Señor para que Él venga y nos ministre su palabra. Amado Padre, como siempre, te damos gracias por este día tan maravilloso, esta mañana tan hermosa, Señor. Gracias, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, que siempre que nos levantamos tenemos ese aliento de esperanza, de fe, de fuerza. En este momento, Señor, en lo que abrimos nuestra palabra, abrimos nuestro corazón para que seas tú el que venga y no tanto que nosotros estamos leyendo, que tú estés leyendo la palabra en nuestro corazón y tú nos muestres aquellas cosas que nos quieres revelar para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, mis amados hermanos, estamos continuando con el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Estamos leyendo hoy Marcos capítulo 15. Ayer tuve la bendición y el privilegio de compartirles el 14 y hoy básicamente Marcos 15. Es una continuación, obviamente, de Marcos 14. Uy, qué revelación tan profunda, ¿verdad? Bueno, una broma ahí. Bueno, continuemos. Marcos capítulo 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Recuerden que Marcos 14 empieza con una palabra, engaño. Dice cómo los líderes religiosos buscaban cómo engañarle para matarle. Aquí obviamente ya lo han hecho, ya lo han llevado ante el concilio. Entonces vamos a ver en este pasaje, o más bien dicho, en este capítulo vamos a ver dos cosas. Jesús está enfrentando dos juicios. El juicio religioso ante el Sanedrín, es decir, todo el cuerpo religioso, del liderazgo religioso, el Sanedrín, y luego, como el cuerpo religioso, como el Sanedrín, no tiene la misma jurisprudencia que tiene el poder legal. Cuando Jesús enfrenta ese juicio ante el liderazgo religioso, el Sanedrín, luego enfrenta el segundo juicio ante el gobierno secular, es decir, a Pilato, que era el gobernador de esa región de donde estaban. Entonces, quería compartir esto. Jesús aquí enfrenta dos juicios, el juicio religioso y el juicio del gobierno. Sigamos, versículo 2. Vamos a releer esto otra vez. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Ahora, déjenme digo algo. Esa acusación, como hemos visto, ellos no pudieron levantar una acusación real, válida. Ellos se tramaron un engaño, se tramaron un invento para engañarle, para matarlo. Entonces dice aquí, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. La acusación es otra arma principal del enemigo. El mismo diablo está en la presencia de Dios, que se le conoce como el acusador de los hermanos. Él constantemente está allí acusándonos a nosotros, los creyentes. Mira, él hizo esto, mira, ella hizo aquello. Él constantemente está en el tribunal, como quien dice, ante Jesús, ante Dios Padre, acusándonos. Pero gloria a Dios que tenemos a un abogado, está allí también, defendiéndonos a nosotros, protegiéndonos con su preciosísima sangre. Que cuando el enemigo viene y nos acusa, tenemos a un abogado. Bueno, no me quiero desviar. Los principales sacerdotes les acusaban mucho. Otra vez, la acusación es una arma que el diablo constantemente ha usado. Desde el primer libro de la Biblia, en Génesis, el diablo acusa a Dios. Cuando le dice cuando viene y el diablo acusa a la serpiente, acusa a Dios de ser mentiroso. Básicamente le dice a Eva, cuando Eva le ofrece esa fruta prohibida, y Eva dice, no, se nos ha dicho que no comamos porque tal y tal y tal. El diablo dice, la serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Básicamente, el diablo aquí, la serpiente, estaba acusando a Dios de no ser honesto con Eva.
estaba diciéndole, no, Dios sabe que esto va a pasar, por eso no quiere que comas. Y no vas a morir como él dijo. Entonces, él estaba engañando a Eva, haciéndola pensar que Dios era mentiroso, que Dios Padre, lo que le había dicho a Eva y a Adán, era un mentiroso. Bueno, otra vez, así como les dije que el engaño es una arma principal del diablo, la acusación por medio del engaño es otra arma. Todos van de mano en mano. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora, como les dije cuando leíamos Marcos 14, la versión de Marcos es una versión muy condensada acerca de la crucifixión de Jesús y todo lo que pasó en los últimos días. Las versiones de Lucas, Mateo son más extensas, más elaboradas. Entonces aquí, para darles un poco de perspectiva, aquí Pilato ya se lo había llevado a Jesús cuando estaban en el pretorio, se lo llevó a un aposento, a un cuarto, a un dormitorio, sea lo que sea, y lo interrogó. Le preguntó, ¿es cierto lo que te acusan? Y Jesús dijo, cuando le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿me preguntas por tu propia, como que voy a parafrasear aquí, ¿me preguntas por tu propia cuenta o me estás preguntando porque ellos te lo han dicho? Entonces él dice, ¿acaso yo soy judío? Entonces es una interrogación que Pilato le está haciendo. Y luego Pilato le hace una pregunta muy interesante. ¿Qué es verdad? What is truth en inglés? ¿Qué es verdad? Entonces, en ese intercambio parece que Pilato estaba escuchando, pero como que había algo que lo estaba inquietando a él. Entonces, él lo saca y otra vez se dirige hacia la multitud. Y es por eso que él se queda maravillado, porque Pilato sabía que este hombre era inocente. Más tarde vamos a ver lo que él dice, lo que él piensa. Dice más, verso 5, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Por qué se maravillaba también? Porque no se defendía. Jesús no se defendía. Verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Aquí a Barrabás se le acusa de homicida, de motín, de sedición. Otros relatos evangélicos elaboran un poco más. Entonces, este era un hombre muy mal. Este es un hombre que había levantado, como quien dice, disturbios, había matado a persona o a alguien, homicidio, había asesinado, había levantado sedición, había todo tipo de cosas, ladrón, todo eso. Este hombre representaba lo que es el mal, básicamente lo que es el mal. Entonces, versículo 8 otra vez. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Esta es una frase muy interesante. Recuerden que este es Marcos el que está escribiendo todo esto. Pero aquí Marcos, por medio del Espíritu Santo, está escribiendo algo que es un poco difícil de entender. Porque él sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato sabía que era por envidia. La pregunta es esta, ¿cómo sabía Marcos que Pilato sabía que era por la envidia que los fariseos le habían entregado? ¿Acaso Marcos está en el corazón de Pilato? ¿Acaso Marcos puede leer el pensamiento de Pilato? Obviamente es el Espíritu Santo quien instruyó o quien dirigió a Marcos a escribir esto, que Pilato sabía que era por envidia. O sea, un detalle muy interesante que a primera vista se nos pasa, y si lo leemos es un versículo casi pasajero, y si lo leemos a primera vista se nos pasa. Tenemos que examinar por qué dice esto, pero obviamente aquí Pilato sabía que era por envidia, lo cual quiere decir que Pilato sabía que Jesús no había hecho nada mal, nada mal había hecho. Y aquí, bueno, vamos a continuar, que me emociona un poco a veces. Vamos a continuar. Versículo 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué Pilato, sabiendo
que este hombre, que los fariseos, que el Sanedrín, por pura envidia habían entregado a Jesús. Uno. Segundo, sabía que él no había hecho nada mal, mas sin embargo cedió ante la presión de la multitud. Aquí vemos tres cositas. El temor al hombre. Cuando un líder teme al pueblo, él o ella o ellos van a ceder a las exigencias de un pueblo. Por muy irrazonables que sean sus exigencias, van a ceder. ¿Por qué? Temor al hombre. Recuerden, en ese entonces Pilato tenía la última palabra. Él tenía el poder para decir, soltemos a Jesús, sin importar las exigencias de la multitud. Él tenía poder, pero no tomó el poder, no ejerció el poder de una manera que él podía. ¿Por qué? Porque él cedió, porque él temió al alboroto. ¿Por qué resalta esto el Espíritu Santo? Porque otra vez estamos viendo que a pesar de todo lo que estaba pasando, ya todo estaba escrito. Ahora, quiero aclarar algo que quede clarísimo. El hecho de que ya estaba escrito no quiere decir que este es como un guión y es una obra de teatro y ya todos sabemos. No, mis amados hermanos. Las cosas pasaron no porque estaban escritas, fueron escritas porque así habrían de pasar. Es algo muy diferente. Las cosas pasaron no porque estaban escritas porque así habrían de pasar. Porque Dios Padre en toda su omnisciencia, Él había visto todo esto, muy adelantado. Él sabía que todo esto iba a pasar. Entonces la profecía, los profetas, todo fue escrito porque así habría de acontecer. Espero que me hayan entendido. Bueno, versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más. En esta versión no lo leemos, en la versión de Mateo o de Lucas, pero dice una de las acusaciones que dice que los fariseos, que el Sanedrín levanta contra Jesús, dice, pervierte a las naciones, a la nación. Pervierte a la nación. Amado hermano, déjate digo algo. Si tú estás al tanto de lo que está pasando en el mundo hoy en día, aquí tú claramente puedes ver aquí un paralelismo. Así como a Cristo lo han engañado, lo acusan de perversión, igual al cuerpo de Cristo lo están acusando hoy en día de perversión. Les compartí en una lectura hace unas cuantas semanas cómo una cierta organización mundial básicamente ha categorizado a los lugares de adoración, de alabanza, en particular a las iglesias cristianas, las ha tildado de no solamente fundamentalistas, sino que nosotros como creyentes, el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, presenta una amenaza verdadera en contra de los derechos de ciertas comunidades, de los derechos de muchas personas que quieren hacer lo que quieren hacer. Entonces, esto no es de sorprender. A nosotros nos han acusado de perversión. La Biblia está llena de perversiones, de violencia, de todo tipo. Todo lo hemos escuchado. Pregúntale a un incrédulo, a un ateo, te dice, la Biblia es un libro de pura violencia. La Biblia es de violencia, de todo tipo de esclavitud. Toman todo y lo pervierten. Y luego nos acusan a nosotros de pervertir al mundo. Eso no es de sorprender. Estamos aquí en un paralelismo muy asombroso de Jesús de Jesús la cabeza, de Cristo, y luego otro similar al cuerpo de Cristo. Bueno, continuemos. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, otra vez, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato, básicamente a sabiendas de la inocencia de Jesús, se los entregó. A sabiendas de la inocencia de Jesús, se los entregó. Les concedió su demanda. Este intercambio que vemos aquí es una perfecta ilustración. ¿Sabe la palabra Barrabás? Ese nombre, y voy a entrar un poco a lo técnico de la palabra. Esta palabra en el griego, bar,
Sí, Bar Abás son dos palabras. Bar significa hijo, Abás, padre, Abba, padre. Barrabás, en su interpretación más sencilla, hijo del Padre. Barrabás, hijo del Padre. ¿Por qué señalo esto? Este intercambio que estamos viendo aquí es la perfecta ilustración de la salvación. El justo muere por los injustos. Aquí la vida de Barrabás, la salvación de Barrabás, dependía de la ejecución de Jesús. Cuando digo salvación, no hablo en términos espirituales. Barrabás ya estaba en la cárcel, el veredicto era culpable, ya estaba ahí, era condenado, hombre condenado. Salvación es su liberación de la cárcel. No estoy hablando de salvación del infierno, porque la Biblia no dice si él aceptó a Jesús, no dice. No estoy hablando de eso, pero sí la salvación de la cárcel, la liberación, lo soltaron de la cárcel. Entonces, aquí estamos viendo una perfecta ilustración de lo que es la salvación. La muerte del justo trajo salvación a los injustos. O como aquí dije, este intercambio vemos la perfecta ilustración del Evangelio. El justo muere por los injustos. Barrabás, el culpable, fue liberado, fue salvado. Jesús, el inocente, fue ejecutado. Y por esa ejecución de Jesús que Él dio, que Él concedió, la ejecución de Jesús permitió la salvación de Barrabás. Perfecta ilustración del Evangelio, mis amados hermanos. La ejecución de Jesús permitió nuestra salvación. Nosotros, hombres y mujeres pecadores, permitió nuestra salvación. Bueno, continuemos. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura poniéndole una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! La burla y humillación que Jesús vivió fue tremenda aquí. Otra vez, si tú has tomado nivel 1 de nuestro discipulado, esta es una historia muy, muy interesante, muy conmovedora, y no voy a entrar en detalle obviamente porque no es el discipulado, pero sí quiero señalar ciertas cositas. La Biblia es muy breve en este aspecto. Dice, por ejemplo, y le azotaron. Dice, y le crucificaron. Cuando tú estudias la manera que azotaban en aquel entonces, los romanos eran particularmente brutales en el azoteo. Cuando dice que les azotaban, no era un látigo cualquiera. Este era un látigo con 9 tiras. Esas 9 tiras tenían metales, huesos puntiagudos o filosos, por decirlo así. Esta es una cosa, el látigo que usaban era un látigo de ese tipo. En inglés dicen cat o' nine tails, que puede ser un gato de 9 colas, por las 9 tiras que tenía, y al fin de cada tira tenía cosas puntiagudas, huesos, metales. Entonces, ese es uno. Los romanos que azotaban no era un romano cualquiera. Estos eran soldados, entrenados en cómo azotar. Ellos sabían cómo azotar. No era uno que le toca a este, luego le toca a ti. No, estos fueron hombres particularmente brutales. Sabían cómo azotar. Ellos sabían cómo tomar el látigo de tal forma de lanzarlo donde estas cosas clavaban en la carne, arrancaban la carne de la víctima, de tal forma tan profunda que hasta la víscera podían alcanzar, y arrancaban, desprendían la carne de esta pobre víctima. Se dicen, según mis estudios, muchas víctimas morían, cuando eran azotados, morían, no podían aguantar el dolor, desangraban, y el dolor era tan profundo, tan grande, la angustia, no podían aguantar, y muchos cuando estaban siendo azotados morían, no aguantaban, y muchas veces la intención no era de matarlos, era de azotarlos, pero no aguantaban y morían. Eso nos da una idea de cuán brutal era esto. Y aquí la Biblia siempre dice, y lo azotaron. O sea, otra vez, la Biblia es no elabora. Ningún evangelio elabora. Y le crucificaron es otro. La crucifixión es algo muy brutal. Era una de las penas de muerte más brutales de aquel entonces. Y la Biblia solamente, y le crucificaron. Les digo esto para que sepan lo que es lo que Jesús sufrió. Si no has tomado nivel 1 de Operación Vidas Sólidas, y no estoy promoviéndole, pero allí vas a aprender cuán detalladamente es de brutal este proceso. Bueno, y versículo 19, le golpeaban con la cabeza en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Burla,
burla y humillación, eso le estaban haciendo. ¿Sabes? Cuando alguien te escupe, no duele, físicamente no duele, pero es muy humillante. Cuando una persona le escupe a otra persona en el rostro, es algo tan humillante. Le estás diciendo: tú eres lo más bajo del mundo, eres pura escoria. Eso es lo que comunica ese hecho. Está diciéndole que es lo más horrible del mundo. No duele físicamente, pero es humillante y duele en el corazón. Y eso Jesús le hicieron, escupitajos, algo así, pues, le escupieron. Ahora, lo interesante de todo esto es que y algo que aquí me parece muy impresionante, cuando tú lees el Antiguo Testamento profetiza acerca de todo esto. Los fariseos, aunque ellos rechazaban a Jesús como el Mesías, sus mismos hechos, sus actos, sus conductas, la persecución, todo lo que ellos le hicieron a Jesús afirmaba de que Jesús era el Mesías. Esa es la ironía de todo esto. Ellos, en su rechazo de Jesús como el Mesías, en su rechazo afirmaban que Jesús era el Mesías, porque todo esto estaba escrito. Ellos estaban cumpliendo el Evangelio, la profecía al pie de la letra. Muy interesante. La ceguera espiritual de estos vales me sorprende, pero ellos estaban cumpliendo al pie de la letra la profecía escrita en el Antiguo Testamento, para que vean, amados hermanos y hermanas, lo que es la ceguera espiritual. Bueno, continuemos. 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Jesús asumiendo el lugar de pecadores. Así como cuando les expliqué en Marcos 1 cómo Jesús se bautizó, y al bautizarse no solamente era sumisión al Padre, a la voluntad del Padre, al bautizarse en agua estaba asumiendo el lugar del pecador, porque cuando uno se bautiza en agua es una representación pública de que el hombre viejo, el hombre de pecado, ha muerto, el hombre nuevo ha nacido. Jesús no era pecador, pero fue bautizado en agua. Lo mismo está pasando aquí. Jesús fue contado con los inicuos, asumiendo el lugar de los pecadores y puesto junto a 2 pecadores, a 2 inicuos. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende a la cruz». Okay. quiero que escuchen aquí claramente. Y de esta manera también los principales sacerdotes, quiero que vean esto. Esto es muy impresionante. A ver si lo captan. Versículo 31. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. Vean lo que decía: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Recuerden que cuando Jesús andaba haciendo su ministerio, Él estaba haciendo milagros, sanidades. Y aún así, en medio de todo este milagro, prodigios que Jesús estaba haciendo, alimentación de 5,000 personas más que una vez, sanidad, los ciegos veían, los cojos caminaban, ellos no podían ver los milagros y exigían: danos una señal, pues, dinos plenamente si tú eres el Hijo de Dios y danos una señal. Estaban diciendo esto constantemente. Aquí se contradicen. Vean lo que dice otra vez, a ver si lo captan. Dice versículo 31, dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. En su momento, cuando Jesús estaba restaurando, sanando, alimentando, salvando a otros, ellos rechazaban. Mas después, en su burla, dicen: a otros salvó,
a Él mismo no se puede salvar. Por su propia boca están confirmando que Jesús sí era lo que ellos decían que no era. A otros salvó, estaban dando testimonio que sí estaba salvando a los demás, pero luego decían, mas Él a Él mismo no se puede salvar. Es impresionante cómo aún en medio de su burla están dando testimonio de quién es Jesús, Bueno, espero que lo hayan captado. A mí me emociona esto porque muestra aquí cómo cuando una persona dice no creer, nunca es cuestión de inteligencia, no es cuestión de intelecto, es cuestión del corazón. Bueno, versículo 32 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que esto es tan profundo otra vez. Quiero que veas aquí la humanidad de Jesús. Dice Jesús, el Hijo de Dios, el Rey venidero. Lo que Él está diciendo, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjate hago una pregunta, mi amado hermano y hermana, ahí donde estás. Y una pregunta no retórica, es una pregunta con expectativa de respuesta para ti mismo, para ti misma. ¿Te has en algún momento, desde que tú recibiste a Jesús, en algún momento te has sentido abandonado por Dios? ¿Has sentido que estás atravesando tantas dificultades donde has gritado desesperadamente así, Dios mío, ¿dónde estás? Yo sí. Y me acuerdo de un momento tan difícil donde yo grité, iba manejando por la Orange Stop, no se me olvida esto, y yo con tanta fuerza grité, Where are you? ¿Dónde estás? Déjate digo, mi amado hermano y hermana, todos nosotros en algún momento nos podemos identificar, y por eso que Jesús, el mismo Hijo de Dios, el Hijo de Dios, se sintió abandonado por su Padre. Si Él se sintió así, ¿crees que tú no te has sentido así? ¿Que nosotros no nos hemos sentido así? Y por eso, vuelvo y reitero, como dije más temprano, es por esto que Jesús se puede compadecer de nosotros. No hay nada que nosotros hemos vivido que Él no haya vivido. Él se sintió abandonado por su Padre. Él se sintió, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, como en un momento, su voluntad no se alineó, no era la misma que la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, se haga lo que tú quieres. En ese momento, por muy temporal que fue, en ese momento, una diferencia de voluntad de los dos. Y aquí Jesús ahora dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le dice Padre, porque muchas veces se refiere a Dios como Padre. Aquí dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros hemos atravesado por momentos así donde nos hemos sentido abandonados, pero sepas tú, mi amado hermano y hermana, que Dios nunca nos abandona, nunca nos desampara, porque su misma palabra nos dice, y su misma palabra nos dice que Él pone su palabra por encima de su nombre. Impresionante, Él pone su palabra por encima de su nombre. Y su palabra dice que jamás te desampararé, jamás te abandonaré, jamás te desampararé. Es impresionante lo que estamos leyendo aquí, mis amados hermanos. Bueno, continuemos. Versículo 35. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Otra vez, burla. Y mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto es tan simbólico y tan fuerte. No voy a elaborar porque no quiero alargar mucho esto, pero es tan simbólico, tan potente esta frase tan singular. Y otra vez 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor de José, Jacob el menor, y de José, Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. Quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, mirando donde lo ponían. Esta última frase, este versículo es muy interesante en otro libro, ya veremos. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Familia The Rock y creyentes que están escuchando, viendo esta lectura, acabamos de leer acerca de la pasión de Cristo por sus hijos, por lo que Él hizo por ti y por mí, por nosotros. Jesús se entregó, fue una entrega total por ti y por mí, porque Él nos ama. Nunca pienses si estás atravesando alguna dificultad en tu vida, si estás enfrentando momentos difíciles, adversidades. Nunca pienses que Jesús te ha abandonado, porque Él no te ha abandonado y Jesús te ama. Nunca se te olvide que Jesús te ama. Cuando yo leí esto y cuando se me presentó de manera tan profunda en nuestro discipulado, estas palabras, cuando alguien me dice a mí, Cristo te ama, tomaron toda una nueva definición, todo un nuevo significado. Amado hermano y amada hermana, quiero que sepas, Jesús te ama, Cristo te ama. Dios te bendiga, gracias por compartir tu tiempo aquí con nosotros. Te invito a que te unas con nosotros otra vez mañana y escuchar la lectura bíblica de esta preciosa palabra de Dios. Dios te bendiga.